¿Qué tal amigos de Historia y Leyendas de Culiacán? Hoy en Conociendo y Valorando a Nuestra Gente, les presentamos nada menos que a el Dr. Jesús Rodolfo Acedo Cárdenas, a quien se le considera el apóstol de la lucha contra la lepra en Sinaloa. Así que sin más que agregar, vamos al intro y al video. El Dr. Jesús Rodolfo Acedo Cárdenas, el apóstol de la lucha contra la lepra en Sinaloa. Jesús Rodolfo nació el 14 de marzo de 1906 en Mazatlán, Sinaloa. Sus padres fueron don Jesús Marcelino Acedo Pérez y Beatriz Cárdenas Azueta. A los 5 meses de edad sus abuelos Tranquilino Acedo y Braulia Pérez se lo llevaron a vivir con ellos a El Dorado. Estudió la primaria en Culiacán con la profesora Dolores Vega y el profesor Reinaldo González. Aún no concluía la primaria, cuando el ingeniero Juan de Dios Batis lo sometió a examen de admisión y lo hizo ingresar a la Universidad de Occidente en 1918, donde cursó secundaria y preparatoria. Debido a problemas económicos, empezó a trabajar en el Laboratorio de Análisis Industriales del Ingenio Azucarero de El Dorado, como ayudante de un químico alemán. Alejandro Redo, dueño del ingenio azucarero, trató de enviarlo a Cuba para que aprendiera más de la industrialización de la caña. Hizo el viaje en barco de Mazatlán a Colima, de Colima a México, y de México a Veracruz en tren, pero hasta allí llegó, debido a que en el puerto había una huelga de estibadores, por lo que no le fue posible embarcarse a La Habana. Agotado el poco dinero que llevaba, regresó a la Ciudad de México, en donde se encontró con Emilio Flores Sarmiento y Antonio Gagiola y Verdugo, y entró junto con ellos a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de México. Redo lo becó, junto con otros estudiantes, pero el 19 de julio de 1925, cuando Rodolfo estudiaba el 4º año de la carrera, Alejandro Redo falleció y lo dejó desamparado. Tuvo que sufrir muchas carencias. Terminó la carrera, y su tesis versó sobre problemas mentales, ya que hizo el internado en el manicomio de La Castañeda. Tuvo la fortuna de disfrutar de la amistad de Ángela Alcaraz Figueroa, esposa del general Francisco J. Mujica, quien mostró al joven médico las dolencias sociales de un país y de su capital. Fue entonces cuando, con el empuje de la juventud y la influencia social de tan ilustre dama, se prometió a sí mismo servir a sus semejantes. Conoció al doctor Gilberto Bolaños Cacho, quien le ayudó a profundizar sus conocimientos sobre la conducta de los menores infractores. En 1938 llegó a Culiacán con una comisión de previsión social de la Secretaría de Gobernación, para crear un tribunal para menores. Entusiasmó al coronel Alfredo Delgado y al coronel Rodolfo T. Loaiza para proteger al niño que ha delinquido, no recluyéndolo en cárceles para adultos, como venía ocurriendo, sino en reclusorios apropiados, evitando el contagio social. Los dos coroneles ayudaron al joven médico y, por primera vez en la historia, Sinaloa empezó a manejar con sentido humano el problema de los niños infractores. Surgió la primera legislación, defectuosa y todo, que protegía a esos niños y adolescentes. Se creó el primer tribunal de menores, y después el refugio infantil, antecedente del Consejo Tutelar de Menores, al que, junto con el licenciado Francisco Gil Leiva, el doctor Humberto Batis Ramos y Paquita Núñez, dotó de un reglamento que continúa vigente. Paralela a esta acción generosa a favor de los jóvenes, atendió otra no menos importante, la de los enfermos de lepra. La lepra en Sinaloa es una enfermedad que fue conocida y estudiada por los misioneros jesuitas, lo cual denota su antigüedad en nuestra tierra, y se sabe que hacia finales de 1800, los enfermos ya vivían prácticamente en el panteón municipal, en chozas paupérrimas entre la promiscuidad y el abandono, entre los desperdicios del basurón de la ciudad, que entonces se localizaba en lo que hoy es la colonia Benito Juárez, antes Mazatlán, casi rodeando al cementerio debido a que en Culiacán se les tenía estrictamente prohibido asistir a lugares públicos y para no verlos por las calles,
Se les construyeron esas barracas en 1928, con los tablones sobrantes en la reparación del puente Cañero. Ahí los enfermos buscaban su sustento, algunos limpiando criptas, otros sembraban hortalizas en esos terrenos. En su auxilio acudían personas de buena voluntad, que superando los prejuicios de la época les proveían de ropa y alimentos. Entre las que destaca la abnegación de la señorita Aurelia Echeverría, la profesora Martiniana Romero y las integrantes del Club Apriles, quienes se afanaban por mejorar las condiciones del leprosario. Existen fotos muy tristes de cómo vivían los leprosos y lazarinos de aquel entonces. Por cierto, hacia ese año, 1928, funcionaron algunos leprosarios en Culiacán, Concordia, Mazatlán y Sinaloa, que por cierto, entonces los leprosarios no eran exclusivos para los afectados de dicho mal, sino que servían para aislar contagiados por cualquier epidemia. En los limitados registros de la incidencia de la lepra, Sinaloa aparece en los primeros lugares. Así lo afirma el primer censo nacional de lepra realizado por el Consejo General de Salubridad bajo la dirección de Bernardo J. Castellum. Los resultados arrojaron que había 140 enfermos en Mazatlán y 40 en Culiacán. Dado los prejuicios y desconocimientos sobre el origen de dicha enfermedad, aunado a las deformaciones que causa en el cuerpo de los afectados, estos eran repudiados socialmente, de ahí que se les aislara o escondiera. Y es que había muchos prejuicios sobre tal enfermedad, se creía que la lepra era contagiosa e incurable, y a los enfermos, considerados entonces muertos en vida, se les aislaba fuera de las ciudades o en los panteones. El primer intento por curar la lepra, enfermedad milenaria, inseparable del hombre, causante de infelicidad y desajuste social, se realizó cuando Hernán Cortés, a fines de 1540, estableció la primera leprosería en México. Después, en 1572, Pedro López fundó el Hospital de San Lázaro en México. El primer dispensario antileproso fue fundado en 1930, inició sus labores ahí por la calle Escobedo y se le puso el nombre de Dispensario Antileproso Dr. Ruperto L. Paliza, siendo su director el Dr. Batis, acompañado de sus colegas Humberto Batis Ramos, Jesús Rodolfo Acedo Cárdenas, Oropesa Ruiz y Arnoldo Salazar Félix. El dispensario contó con apoyo federal a través del Departamento de Salubridad en su servicio de profilaxis de lepra. Dicho dispensario en 1935 se mudó de la calle Escobedo al caserón ubicado por la calle Obregón, cerca de La Lomita, en donde actualmente se encuentra el edificio Guadalupe, en cuya fachada tenía un letrero que decía: Departamento de Salubridad Pública. Dispensario Antileproso Dr. Ruperto L. Paliza. Servicio Federal de Profilaxis de la Lepra. Ahí funcionó hasta 1943, lo cual se entiende, porque en la década de los años 40, toda esa área se fraccionó para darle vida a la colonia Guadalupe. En 1954 se inauguró el primer centro dermatológico de Sinaloa que se ubicó enseguida del Hospital Civil, ahí duró hasta 1975, al ser requerida esa área para expandir la Escuela de Enfermería de la UAS. Y el de ahora, el que conocemos hasta los días que corren, empezó a dar servicio en 1961. Ahora bien, retomando al doctor Acedo Cárdenas, quien como médico recién egresado platicó con el eminente dermatoleprólogo doctor Fernando Latapí, y se propuso ir al rescate de las víctimas sinaloenses de esa enfermedad, símbolo de todos los horrores y sufrimientos. El doctor Humberto Batis Ramos había renunciado, como jefe del dispensario antileproso Ruperto L. Paliza, en 1940, y sugirió como su sucesor al doctor Acedo, por ser el más abocado por su capacidad y sensibilidad humana. La primera tarea que se propuso el doctor Acedo fue muy pesada y decepcionante en algún momento, y más, después del alboroto que se hizo en la ciudad por una caravana fúnebre, que hicieron los leprosos recorriendo las calles, pidiendo limosnas para cubrir sus necesidades. Casi fue estéril su lucha por tratar de cambiar la idea en la ciudadanía de que la lepra no era una enfermedad contagiosa, incurable y hereditaria. El 23 de octubre de 1941, el doctor Acedo contrajo matrimonio en Mazatlán con Delia Villarreal, y el 23 de septiembre de 1944 nació su hijo Sergio Antonio. En la década de los 50, el dispensario pasó a convertirse en centro dermatológico,
gracias a las gestiones realizadas por la Sociedad Protectora de Leprosos Aurelia Echevarría. La nueva institución estuvo a cargo del Dr. Jesús Rodolfo Acedo Cárdenas, quien siempre se destacó por su entrega en el combate a esta terrible enfermedad. Entonces el dermatológico se encontraba en una sala anexa al Hospital Civil, pero esta fue tomada por la Escuela de Enfermería, obligando a trasladar aquel a otras instalaciones. Primero se ubicó en el centro de salud, después pasó al antiguo leprosario vecino del cementerio, que se conocía ya como sanatorio, cambió su nombre a centro dermatológico, adoptando finalmente las modernas concepciones médicas del tratamiento de la lepra que no requería aislamiento ni hospitalización. Aunque pocos aceptaban tal tesis, los enfermos fueron tratados de otra manera. Se usaron, por primera vez, las sulfonas, y sobre todo, se tuvo un nuevo enfoque sobre este mal. Ya no se habló de lepra, sino de mal de Hansen. La leprosería, y los enfermos, emparentados con los muertos por la cercanía, recobraron su naturaleza humana y hubo incluso mimos y atenciones increíbles que ellos no podían externar gratitud, justamente por la erosión de la carne. Sinaloa es el segundo estado con mayor número de leprosos, atrás de Colima. Ocupa ese lugar porque llegan aquí enfermos de Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán y ahora hasta de Oaxaca, a través de los trabajadores agrícolas estacionales. En 1985 se habían detectado 3.000 casos de lepra y 12.000 más con probabilidades de daños irreversibles. Como ya mencionamos, el Dr. Acedo Cárdenas fue precursor de varias instituciones asistenciales, tales como el Consejo Tutelar, el Refugio Infantil, formó parte del patronato del Centro de Integración Juvenil, entre otros. Y por supuesto, fue rector de la entonces Universidad de Sinaloa, de 1955 a 1960, preocupándose por preparar a la juventud en áreas que demandaba el desarrollo económico de Sinaloa. Durante su periodo, 1956 a 1959, se crearon el Taller de Artes Plásticas, la Escuela de Danza. Se reabrió la escuela secundaria nocturna y se organizó la Sociedad General de Profesores, cuyo primer presidente fue el Dr. Humberto Batis Ramos, anterior rector de la institución educativa. Al concluir su rectorado, dijo: para poder formar a los estudiantes en una cultura no estática sino en permanente desarrollo y progresiva universalidad, nuestra institución debe procurarse ella misma y sin descanso el dominio cada vez más profundo y jamás completo de una cultura universal. En 1997, en un homenaje y en reconocimiento al Dr. Jesús Rodolfo Acedo Cárdenas por su intensa labor altruista, se impuso su nombre al Centro Dermatológico, hoy llamado Centro Dermatológico de Sinaloa Dr. Jesús Rodolfo Acedo Cárdenas, el cual es considerado uno de los 3 principales centros en su ramo a nivel nacional. En este centro de especialidad médica, se promueven acciones preventivas para el cuidado de la piel y se brinda atención integral con calidad humana. Así es la calidad de los servicios que se ofrecen en el Centro Dermatológico, brinda atención de calidad, para garantizar bienestar y salud a los pacientes, con lo que ha logrado ser un referente en el noroeste de la República Mexicana, además de atender a pacientes provenientes de estados como las Baja California, Norte y Sur, Chihuahua, Sonora, Durango y Sinaloa, siendo atendidos a más de 300 pacientes al mes, principalmente para realizar diagnósticos oportunos sobre padecimientos como acné, verrugas, dermatitis por contacto, lepra y sarna, entre otros padecimientos. El Dr. Acedo Cárdenas dedicó 48 años de su vida al servicio de la salud de los sinaloenses. Murió el 18 de septiembre de 1998 en Culiacán y su obra queda como ejemplo y patrimonio social.